En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 2, verso 23 al 28. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espinas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre? Y también su gente entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El Señor ha sido hecho para el sábado, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, mis queridos hermanos y hermanas, suscriptores y no suscriptores, amigos en Cristo, bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor en este día, martes. Agradeciendo a Dios por la salud, por la vida que nos da, agradecemos y pedimos al Señor que me regale el entendimiento y la sabiduría, y a ustedes también que les regale ese don del Espíritu Santo, para que juntos podamos meditar la palabra del Señor que estamos llevando todos los días. Bienvenidos sean todos aquellos amigos en Cristo, hermanos y hermanas, bienvenidos a los que por primera vez tienen pues esa dicha, esa oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Bienvenidos sean a este canal de evangelización. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. El Evangelio de hoy nos viene a manifestar la controversia, ¿sí? La controversia, las polémicas, los conflictos de los religiosos contra Jesús. Ayer mirábamos el mensaje, escuchábamos el mensaje, reflexionábamos el mensaje de ese conflicto entre los religiosos, los maestros de la ley, los escribas, contra los discípulos de Jesús. ¿Por qué no ayunan? Esa era la controversia, y hoy vuelve a lo mismo. Hoy está en lo mismo cuando los discípulos de Jesús empiezan a derramar espigas en sus manos. El Evangelio de este día, el Evangelio nos hace una pregunta: ¿quién hace el papel de Jesús? ¿Los cristianos o los judíos, o los maestros de la ley, o los fariseos? El tiempo en que estamos viviendo en la venida de Cristo, los cristianos hacemos el papel, seguimos la enseñanza de Cristo el Señor, todo lo que nos ha venido a dejar en las Sagradas Escrituras, la gran enseñanza para poder tener vida y vida eterna. Lo que el Señor pide, quiere que nosotros hagamos. Los maestros de la ley, los fariseos, ellos siguen juzgando, ellos siguen viendo la apariencia, como lo dice la primera lectura en la primera carta de Samuel,
que no debemos fijarnos en la apariencia. No podemos seguir viviendo en las apariencias, ¿sí? Los judíos andaban espiando a Jesús para tenderle una trampa. Este es el primer encuentro para poder acusarlo. Los judíos cumplían la ley y Jesús les dice, y Jesús les habla, y Jesús les enseña la ley del amor. ¿Sí? Fíjese muy bien que las leyes religiosas nos conducen al encuentro con Jesús. Las leyes fueron establecidas por Dios para vivir en comunión con los demás, haciendo las cosas buenas. Sí, no para andar espiando, no para andar juzgando y criticando la vida de los demás. Hoy nos damos cuenta del Evangelio. Hay personas que viven la vida de los judíos, de los maestros, de los fariseos. Hay personas que hoy siguen viviendo en la actualidad el tiempo del Antiguo Testamento, porque hoy el Evangelio nos habla, fíjese muy bien, de que está prohibido hacer cosas o trabajar en día sábado, según la palabra de Dios, según lo que Dios había establecido, según las leyes de Dios. Cuando liberó al pueblo de la esclavitud, era un pueblo que vivía esclavo desde que amanecía hasta que anochecía. Vivían en la esclavitud y no tenían un día de descanso, no tenían un día de reposo, no tenían un día para dedicarle a Dios. ¿Sí? Desde muy niño, desde cuando empezaban ellos ya a poder ayudar, desde ese tiempo empezaba la esclavitud, a trabajar día tras día. Y Dios los libera y les da ese día sábado para tomar un descanso y poder servir a Dios. Pero cuando Jesús viene, me llama mucho la atención la frase en el versículo 27. Y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Cuando Jesús habla, enseña de esa manera, no les agrada a los demás. Sí, a los religiosos no les gusta la forma de que Jesús enseñaba, la forma en que Jesús les explicaba las escrituras. Es el maestro, es el pastor, es el rey de reyes, y él viene a enseñarnos una doctrina, y la doctrina es de que debemos amarnos unos a otros. En nuestro tiempo hay personas que siguen viviendo el día sábado, que dedican al Señor. Hay personas que siguen todavía el Antiguo Testamento. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento, en la venida, en su muerte y resurrección, este es uno de las controversias, buscando la forma cómo poder hacer morir a Jesús, cómo poder culparlo y llevarlo a la muerte en aquella cruz donde el Señor entregó su vida. Este es lo que el Evangelio nos enseña. El día de mañana nos sigue hablando de lo mismo, de la misma controversia, el mismo conflicto, las mismas polémicas dentro de los fariseos contra de Jesús. Fíjese muy bien, el Señor nos viene a enseñar y nos viene a decir que no debemos de fijarnos en las apariencias, dice la primera lectura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. No debemos de juzgar, no debemos de ver, no debemos entretenernos en aquellos que están haciendo. Hay mujeres que les gusta juzgar, hay mujeres que les gusta
ver la vida de los demás, qué es lo que está haciendo y qué no está haciendo. ¿Para qué entretenerse? ¿Para qué perder el tiempo? Si la enseñanza nos dice que debemos de prepararnos, no vivir la vida como los religiosos del Antiguo Testamento, ¿sí? Los fariseos. Jesús pide que nosotros hagamos una diferencia, un cambio, y por eso dice, fíjense muy bien, un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, mira, mira. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos dice, mira, mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. ¿Cuál es lo que hoy nos prohíbe las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es lo que hoy nos advierte las Sagradas Escrituras que nosotros no debemos hacer? Las leyes que vivían en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos vivían una ley que lo cumplían, que no podían comer sin lavarse las manos, no podían usar un vaso sin haberlo purificado, un plato, una olla, sin haberlo purificado. Nadie podía comer nada sin lavarse las manos hasta los codos. ¿Sí? Era una ley que ellos llevaban al pie día tras día, que no podían hacer nada sin la purificación. Y eso Jesús viene a decir, porque el Señor dice que todo lo que entra para adentro no contamina al hombre, sino más lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina, eso es lo que destruye al ser humano, al cristiano, el juzgar, el observar, el criticar de los demás. Eso es lo que hace impuro a la persona. Eso es lo que Jesús nos invita a que nosotros hagamos ese cambio, esa transformación. Le dice, mira lo que están haciendo, mira lo que están viviendo, dice Jesús, mira lo que hoy el cristiano vive, mira cómo está portándose la mujer, el joven o el hombre. Mira. Y Jesús, miren Jesús cómo responde. Jesús, Él les dijo, nunca han leído. Los manda a las Sagradas Escrituras. Los lleva a las Sagradas Escrituras. Le dice, ustedes nunca han leído. Y porque nunca han leído, es de que ustedes no se dan cuenta que las leyes de Dios es para que vivamos en común unión, en comunión unos a otros, ayudándonos unos con otros, no en criticándonos, no criticándonos del prójimo, no criticándonos del vecino, no criticando del amigo, no, sino que debemos de ver en las Sagradas Escrituras sobre todo el mandamiento del amor que está sobre todas las leyes. Eso es lo que Jesús nos explica, eso es lo que nos enseña, que sobre todo está el mandamiento del amor. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros vivamos, practicamos. Por eso dice la primera lectura, por eso dice primera de Samuel, no se fijen, dice, ¿en qué? En las apariencias. Lo dice primera de Samuel, vamos a primera de Samuel en su capítulo 16. Primera de Samuel en su capítulo 16 del versículo 1 en adelante dice, pero vamos a ver en el versículo 6. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de sus apariencias, olvídate de todo, olvídate de cómo es, olvídate de qué tamaño, de qué altura, como sea, olvídate de todo, le dice a Samuel.
y de su gran, dice, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Eso nos dice Primera de Samuel, cuando Dios llama a Samuel y lo envía a Samuel. Samuel fue enviado y por eso la advertencia que Dios le dice es que no se fije en él, en su apariencia, en su altura, que Dios no es como los hombres. Dios no ve su físico, Dios no ve sus apariencias, Dios no ve la altura, si es alto, si es gordo, si es blanco, si es moreno. No tiene distinción en persona. ¿Por qué? Porque Dios solamente se fija en el corazón del ser humano. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Eso es. ¿Quién? ¿Quién hace el papel de Jesús? El cristiano. Aquel cristiano que trata de vivir la vida, aquel cristiano que trata de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ayudar al prójimo, darle de comer al prójimo, darle de vestir, ponerle sus sandalias, sus zapatos. Si usted puede, hágelo, está en sus posibilidades, hágelo. Ese es lo que el Señor dice, el mandamiento del amor. No practicar las leyes, no vivir las leyes al pie de la letra, porque ¿de qué les sirve? El Señor dice, ustedes limpian bien las cucharas, los platos, los vasos, lo purifican, todo eso, pero ¿cómo está su corazón? Lleno de orgullo, dice el profeta Isaías. ¿Cómo está su corazón? Lejos de Dios, dice. Este pueblo me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque se practican leyes, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, ¿sí? Y Jesús lo que pide es de que vivamos el mandamiento del amor, ayudándonos unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué San Juan? San Juan capítulo 5. Vamos a San Juan capítulo 5, versículo 18. Fíjese bien que dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. Vean qué dice el Evangelio. ¿Por qué lo dice eso? Porque el Señor, Él les dijo, nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre. Necesidad y hambre. ¿Eso no han leído en las Escrituras? Y también su gente entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a los que estaban con él. ¿Se dan cuenta? ¿No han leído ustedes, le dice el Señor? ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió necesidad? ¿Qué ha hecho usted por aquella persona que tiene necesidad? ¿Qué ha hecho usted por aquella persona que pasa hambre, que se le acerca y le pide un pan? ¿Qué ha hecho? Nos fijamos en las apariencias de los demás, juzgamos y criticamos a los demás. Ayer decía el Señor en el Evangelio, en un Evangelio de San Lucas que leíamos, ¿por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en la viga que traes en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor. ¿Por qué nosotros estamos viendo a los demás, juzgando y criticando? Eso era lo que hacían los fariseos con Jesús. ¿Por qué? Porque querían tenderle una trampa, porque querían tener pruebas para juzgar y condenarlo. ¿Qué hace hoy el cristiano? ¿Qué hacen hoy las personas? ¿Qué dicen? Que el día del Señor es el día sábado, que el día de reposo es el día sábado. Hablan sobre el día sábado,
Aquí lo dice. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a derramar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Esa ley fue en el Antiguo Testamento. Por eso dice que buscaban la forma cómo hacerlo acusar. Y eso lo dice Pablo. Pablo dice que eso fue en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento ya no existe. Dice Pablo a los Colosenses, fíjese bien, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie los venga a criticar. Oigan, católicos, oigan, cristianos católicos, ustedes que perseveran, ustedes que en sus casas, usted que en las calles le dicen que el día domingo no es el día del Señor. Ustedes que escuchan a los demás decir contradicciones, que el día sábado es el día de darle el culto al Señor. Oigan qué dice Pablo. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. No se preocupe, no se preocupe usted que la gente los critique por no guardar el día sábado, por no respetar el día sábado. Fíjense, hay gente que lo critica, hay gente que viene a criticarlos, y usted como cristiano debe de prepararse. ¿Por qué? Porque eso era una ley del Antiguo Testamento. Fíjese muy bien. Y eso lo dice el Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué dice el Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver la palabra del Señor. Éxodo 31. Éxodo 31, 13. Dije 31, 13. Es 31, 13. Dice la palabra en el versículo 13. Porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación, para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifique. Guarden el sábado, porque es sagrado para ustedes. Dice, porque son una señal entre ustedes y yo, de generación en generación, para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Guarden el sábado, porque es sagrado para ustedes. Le está hablando a los judíos. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Por lo tanto, que nadie los venga a criticar. Oigan, vea el versículo 17, dice, el sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua. Pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó y respiró. ¿Sí? Es una señal. El sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua. Entonces, la iglesia nos enseña que el día domingo es el día del Señor, y hay muchas citas por las cuales los cristianos dejan el día sábado. Por eso Pablo a los Colosenses lo dice: no se preocupen, que nadie los venga a criticar por no respetar el día sábado, porque el día domingo pasa a ser para los cristianos el día del Señor. Y eso lo dice la palabra, eso lo dice en Marcos 16:1, el primer día de la semana. Vamos a ver Marcos 16:1. Hay muchas citas
que lo comprueban, que nosotros como cristianos, el día del Señor es el día domingo. Marcos 16:1. Fíjese muy bien. La palabra del Señor, por eso dice Jesús, no han leído. Marcos 16:1 dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano el primer día de la semana llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol, se decían unas a otras, el primer día de la semana, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido removida a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. En el versículo 9, ¿sí? Cuando Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Entonces, ese es el día de los cristianos, el día que Jesús nos deja para poder celebrar el día del Señor, el día de reposo, día domingo para los cristianos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el Antiguo Testamento ha quedado atrás. En la venida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, nos deja un día especificado para celebrar el día del Señor, el día de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el día domingo. Usted lo puede ver en Juan 20:19, cuando se les presenta Jesús en día domingo. Luego en Juan 20:26, cuando se les vuelve a aparecer cuando los discípulos están a puerta cerrada por miedo a los judíos. Sí, y se aparece a ellos. No les dice por qué están reunidos. No, es en Hechos 27, se reúnen los domingos para la Eucaristía. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles. Y hay muchas citas por el cual nos enseña las Sagradas Escrituras que el día domingo es el día del Señor. Entonces, esta enseñanza es para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos viendo que el día del Señor es el día domingo. Y el Señor viene a manifestar su amor que está sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos y hermanas, que la palabra del Señor ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que cada día nosotros nos vayamos dejando moldear, ¿sí? Como el barro en manos del alfarero, para que vaya haciendo en nosotros vasijas nuevas de diferentes diseños, para que el Señor sea el único quien venga a transformar nuestra vida a través de su palabra. La enseñanza que Jesús nos da es de que seamos humildes y sencillos para poder recibir esa palabra, para poder escucharla, para poder meditarla, para poder vivirlo en la familia, que es la familia, es la base fundamental de la sociedad. ¿Sí? Una familia unida, una familia que lee, que escucha y que hace oración, es una familia que permanece unida. ¿Sí? Y de la familia es donde una familia unida que practica los valores cristianos es una familia que crece con la gracia del Espíritu Santo, con el amor del Padre y del Hijo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Eso es la invitación que Jesús
nos viene a ser a través de su palabra día tras día. Cómo nosotros debemos de sacar de nuestra vida, de nuestra mente, esa forma de actuar, de juzgar a los demás, sino que debemos de juzgar nuestra vida. Que Dios Todopoderoso ilumine nuestra mente y nos dé esa oportunidad para poder aprender juntos, para poder llevar esta palabra. Invitemos a los hermanos a la iglesia. Vamos, llevémoslos para que ellos también se alimenten de la palabra. Mateo 4:4 dice que no podemos vivir solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Debemos también alimentarnos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Así es, queridos hermanos y hermanas, que Dios Padre Todopoderoso nos ilumine, nos acompañe y nos guíe cada día en nuestra labor, en nuestra familia. Que Dios nos protege nuestros pasos, que Dios ilumine nuestros pasos. Salmo 119, 105, que la palabra sea nuestra luz en nuestro camino, luz en nuestros pasos. Eso es lo que le pedimos al Señor. Oremos por todos aquellos hermanos que están sufriendo, por todos aquellos hermanos que están en los hospitales, en sus hogares. Encomendemos en nuestra oración. Es tiempo de formarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de acercarnos al Señor. Hemos terminado el año 2023 y hemos empezado el 2024. Que el año pasado se haya quedado todas las cosas, los vicios, los placeres, los malos pensamientos, los malos deseos, los chismes, las envidias, el orgullo, que eso se haya quedado atrás y que este año hayamos empezado con buenos deseos, con buenos pensamientos, para poder buscar y seguir esa enseñanza que Cristo le encomendó a sus apóstoles y que es la iglesia de Jesucristo la que hoy nos lleva la verdad. Si perseveran en la verdad, le decía Jesús a los judíos, San Juan 8:31, ¿sí? Si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Invitados somos y que Dios Padre Todopoderoso nos guarde y nos acompañe siempre. Nos vemos mañana en la misma hora y por el mismo canal. Apóyenos para seguir esta evangelización, para llevar esta palabra. Cuesta, que sí cuesta, pero con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes en sus oraciones, nosotros seguiremos con este canal de evangelización. ¿Sí? Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Sí, entonces por esa razón, un saludo especial para mi país, que es Guatemala, de la eterna primavera. Entonces, pues hasta aquí. Nos vemos hasta mañana por el mismo canal y a la misma hora. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.